En Roma, el tiempo navideño ha sido siempre un tiempo de serenidad, de ceremonias solemnes, de villancicos, de familias que pasean con niños extasiados alrededor del pesebre y del árbol de Navidad en la plaza de San Pedro. Sin embargo, este año es diferente, se siente un cierto descontento, un cierto malestar que se filtra detrás de los imponentes edificios del Vaticano. ¿Qué está sucediendo? Buenos días, mi nombre es Julio Loredo, bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si estás preocupado por tantas cosas que suceden en la iglesia, si tal vez tu fe a veces vacila en medio a todo este caos, entonces este canal es hecho para ti. Queremos no solo informarte de lo que está pasando en la iglesia directamente desde aquí, desde Roma, sino sobre todo ayudarte a no perder la fe, sino antes bien a fortalecerla. Si no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo. Te invito también a darle un like y a compartirlo con tus amigos. Mantente actualizado directamente desde Roma sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Decía que aquí en Roma el tiempo de Navidad ha sido siempre un tiempo de serenidad, de ceremonias solemnes, de villancicos, de familias que pasean con niños extasiados junto al pesebre, al nacimiento y al árbol de Navidad en la plaza de San Pedro. Sin embargo, este año es muy diferente. Se siente un cierto descontento, un cierto malestar, incluso un cierto mal humor que se filtra por detrás de los imponentes palacios del Vaticano. ¿Qué está pasando? Pues para comenzar, se habla de grandes dificultades financieras. Las cajas del Vaticano estarían en bancarrota. Tanto que la Organización de Empleados del Vaticano hizo oír su voz de manera inédita ante posibles recortes salariales. Creo que es la primera vez que esto sucede, pues en el Vaticano no hay sindicatos. Se habla también, y esto es más importante, se habla también de una peregrinación LGBT a la gran Basílica de la Cristiandad, San Pedro, durante el jubileo del próximo año. Pero la cosa no se pone fácil. Expertos vaticanistas afirman que en la curia romana hay tensiones y que algunos se muestran reacios a aceptar esta peregrinación de homosexuales. Los propios organizadores del jubileo parecen nerviosos y confundidos. Sin embargo, ya están acostumbrados. Parece que decir, negar y repetir lo mismo es ya un método probado y comprobado para desorientar y hacer que la gente acepte lo inaceptable. Y es lo que está pasando. Vamos a los hechos. Pero primero te invito nuevamente a darle un like a este video y a compartirlo con tus amigos. Hagamos crecer este canal, por favor. Pero decía, vayamos a los hechos. ¿Qué es lo que está pasando en el Vaticano? Un grupo muy agresivo de católicos LGBT italianos, llamada la Tenda di Jonata, la carpa de Jonatas, está organizando su propia peregrinación institucional, quiere decir oficial de ese grupo, para pasar por la puerta santa de San Pedro todos juntos. Como son activistas, son militantes, parecen más preocupados por el efecto publicitario de este hecho que por las indulgencias que puedan obtener. También porque las indulgencias se obtienen solo cuando hay lo que se llama el propósito de enmienda, quiere decir el deseo real y voluntario de no pecar más, o sea, de renunciar al pecado, una verdad elemental del catecismo que este grupo parece ignorar. El grupo en cuestión, la Tenda di Jonata,
hace alarde de su orgullo homosexual, exhibe imágenes blasfemas de nuestro Señor Jesucristo sosteniendo una bandera arcoíris, que ustedes saben es el símbolo del movimiento homosexual. En otra imagen que ellos muestran, vemos a un Cristo con un halo arcoíris. Incluso exhiben una imagen de Cristo transgénero. Ustedes dirán, pero qué escándalo, y realmente es un escándalo. Y no obstante esto, el grupo cuenta con apoyos importantes y muy elevados en las esferas eclesiásticas. La Compañía de Jesús está movilizada para apoyar esta iniciativa. El padre general Arturo Sosa, se recuerdan aquel que relativiza las Sagradas Escrituras porque en aquella época no habían grabadores. El padre general de la Compañía de Jesús apoya abiertamente el evento LGBT, que ve en primera fila como organizador a su correligionario, el jesuita padre Pino Piva, secuaz en Italia del mucho más famoso padre Timothy Martin. En la suntuosa iglesia del Gesù, que es, como ustedes saben, es la iglesia madre de la Compañía de Jesús, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana celebrará una misa durante la peregrinación a San Pedro de este grupo, la Tenda di Jonathan. Misa oficial durante el jubileo. Otros miembros de la jerarquía expresaron apoyo a esta iniciativa LGBT, entre ellos el cardenal Zuppi, muy amigo de Padre Piva, y también Monseñor Rino Fisichella, uno de los principales organizadores de este jubileo. Los organizadores del Vaticano incluyeron la peregrinación LGBT en el calendario oficial jubilar. Periodistas muy atentos vieron eso, se dieron cuenta e informaron de esto. La noticia se propagó por todo el mundo de un medio de comunicación a otro. Comenzaron entonces las llamadas telefónicas pidiendo al Vaticano aclaraciones, confirmaciones o negaciones. Se desató el pánico en el Vaticano. Unos se pasaban la pelota a los otros simplemente huían, si no querían responder al teléfono para dar este tipo de información. Hasta que una valiente portavoz del jubileo se adelantó y dijo que el papel de ellos se limita a dirigir el tráfico en la Puerta Santa para que no hayan atascos. Palabras de ella. Como si fueran guardias de tránsito. Por eso, decía la portavoz, ellos no piden ningún dato a quien quiere entrar por la Puerta Santa. Por lo tanto, no aprueban o rechazan nada. Uno se pregunta, ¿cualquier uno puede entrar por la Puerta Santa oficialmente? Incluso un grupo de bromistas, por ejemplo, o incluso un grupo de anticristianos, de musulmanes fundamentalistas, por ejemplo. No se le pregunta nada a nadie. La presión aumentó, la presión de los buenos católicos que se preguntaban qué es lo que estaba pasando. El evento LGBT entonces fue retirado del calendario oficial del jubileo. Parecía una victoria de la opinión pública católica que se manifestaba en las redes sociales muy conmocionada, muy chocada por esta nueva apertura del Vaticano al movimiento LGBT. Pero una vez más, los organizadores del jubileo dieron vuelta a la tortilla, como se dice, y anunciaron, contradiciendo rotundamente a la portavoz del jubileo, que el evento volverá a la página del calendario de donde había sido retirado, tan pronto como el grupo LGBT responda a ciertas cuestiones. Entonces no era verdad que no se pedían detalles, que el jubileo era para todos. Un experimentado vaticanista comenta, comillas, contradicción incomprensible, no, nada nuevo.
en este pontificado hoy es verdad, mañana no es verdad. Es un método que ya hemos visto. Un experimentado vaticanista que desde hace décadas sigue las cosas del Vaticano, y cierro comillas. Sabemos bien que los activistas LGBT hoy son honrados por el Vaticano con cálidas bienvenidas y con cartas de aprobación. Cuando el más espectacular grupo LGBT católico, el americano New Ways Ministry, fundado por la hermana Janine Gramick, ya censurada fuertemente por el cardenal Ratzinger, el Papa Juan Pablo II, bueno, después por el Papa Benedicto, hoy se pasean en el Vaticano como por su propia casa. Cuando este movimiento, que es el más grande movimiento católico, entre comillas, LGBT, se enteró de la peregrinación del grupo italiano La Tenda di Jonata, el movimiento se alegró por boca de su actual director ejecutivo, Francis de Bernardo. Sus palabras son muy elocuentes, y cito: ¿por qué esta noticia me tocó tan profundamente el corazón?, se pregunta el conocido activista LGBT y responde, siempre comillas: tengo edad suficiente para recordar el año jubilar proclamado por el Papa Juan Pablo II en el año 2000 para celebrar los 2 milenios del cristianismo. De hecho, ese verano estaba yo en Roma para participar en la primera celebración del orgullo mundial homosexual. Fue el Pride, estos desfiles Pride homosexuales, que el primer Pride mundial homosexual fue hecho en Roma durante el jubileo del año 2000. Comenta de Bernardo. De hecho, ese verano, etcétera, etcétera. Una de las cosas que más recuerdo de ese periodo, dice él, es el enojo expresado por el Vaticano y por el propio Papa, porque el orgullo mundial homosexual se estaba celebrando en Roma durante el año jubilar. Cierro comillas. De hecho, comento yo, ¿cómo podemos armonizar racionalmente el desagrado mostrado en aquellos tiempos, que son ayer, no muy lejanos, por un acontecimiento que tuvo lugar en Roma, en las calles, con la acogida hoy en las iglesias? Quiere decir, en esa época Juan Pablo II, elevado a la honra de los altares, mostró enojo con la celebración del Pride en las calles. Hoy esta misma gente es invitada en las iglesias. ¿Qué mensaje de continuidad y de coherencia eclesiástica envía la Santa Sede a los fieles? Francis de Bernardo, el director ejecutivo de New Ways Ministry, añadió más alegría por este punto de inflexión y dice, cito entre comillas: si bien el evento del 2025 puede parecer un pequeño paso, en comparación con cómo respondió el Vaticano a la presencia de personas homosexuales en Roma en el 2000, podemos ver cuánto cambio se ha producido en términos de respuesta a las personas LGBT+. Este desarrollo no ocurrió de la noche a la mañana, sino que hubo muchos pequeños pasos que allanaron el camino. Cierro comillas. Estos pequeños pasos han sido ampliamente documentados por José Antonio Ureta y por mí en nuestro libro El dique roto, que muestra el esfuerzo paciente y perseverante de los lobbies LGBT para conquistar el mundo católico. En el libro revelamos también la decisiva ayuda recibida por los lobbies LGBT homosexuales de parte de autoridades católicas, de universidades católicas, para allanarle el camino. El activista LGBT estadounidense de Bernardo concluye exultante, comillas: el tema del año jubilar es peregrinos de la esperanza. Esta noticia, sobre todo si comparada con el jubileo anterior,
ofrece una inmensa esperanza. Cierro comillas. Comento yo, claro, esperanza para los lobbies LGBT, para los homosexuales, ciertamente no para los católicos fieles. En 1986, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, publicó un documento sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, aprobado, firmado incluso, por el Papa Juan Pablo II. El documento instruía a los obispos a dejar claro en cualquier programa pastoral se debe afirmar el principio, comillas, de que la actividad homosexual es inmoral. Cierro comillas. Quiere decir, los obispos por este documento no podían hacer ninguna iniciativa pastoral sin afirmar de que la actividad homosexual es inmoral. Y cito de este documento, comillas, se debe dejar bien en claro que todo alejamiento de la enseñanza de la Iglesia o el silencio acerca de ella, sobre pretexto de ofrecer un cuidado pastoral, no constituye una forma de auténtica atención ni de pastoral válida. Solo lo que es verdadero puede finalmente ser también pastoral. Cuando no se tiene presente la posición de la Iglesia, se impide que los hombres y las mujeres homosexuales reciban nuestra atención, la atención que necesitan y a la cual tienen derecho. Cierre comillas. Quiere decir, la Iglesia enseña que las personas homosexuales tienen derecho a la verdad. Y la verdad es que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y perversos. Me viene en mente una pregunta. ¿Estamos en continuidad o en ruptura con el magisterio anterior de la Iglesia? Queridos amigos, no olviden darle un like a este video y a compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas puedan estar informadas directamente desde aquí, desde Roma, sobre lo que está sucediendo en la Iglesia. Y nosotros nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.